Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenos días. Estamos en su programa Él es. Y estamos, como siempre, en verdad agradecidos por su atención y también agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes de su bendita palabra. En este momento están apareciendo en su pantalla nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.amistaddepuebla.org. También nuestros números telefónicos a donde usted puede llamarnos, el 303-0201 y también el 01800-801-0802. Desde luego también puede usted ingresar a todo lo que son nuestras redes sociales y estar al tanto de todo lo que es Amistad de Puebla. Pues estamos en verdad listos ya para comenzar con este programa en donde hemos estado tratando el tema de quién es Dios y su palabra. Así que en un momento más estaremos con ustedes. ¿Por qué no todos conocen a Dios? Esto es algo en lo cual debemos pensar. ¿Por qué no todos conocen a Dios? ¿Por qué hay muchas gentes, aún de los que nos están viendo, que saben de Dios, pero que no conocen a Dios? Estamos en su programa Él es, y estamos tratando el tema ¿quién es Dios y su palabra? Y en esta ocasión, en especial, ¿por qué no todos conocen a Dios? Dios es, por definición, la realidad suprema, máxima de la vida. Por lo tanto, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestra vida y definitivamente tiene que ver también con nuestro motivo de ser y con nuestro objeto de adoración hacia Él. ¿Por qué no todos conocen a Dios? El que algunos sean incapaces de ver a Dios, lo que tendría que ser más claro y evidente es que realmente no le conocen porque solamente de oídas, como dice la Biblia, escuchan acerca de lo que Él dice, o solamente muy por encima están abriendo la palabra de Dios, que es donde realmente Dios se nos revela a través de su Espíritu Santo. Entonces, es importante el que conozcamos esto. El primer punto, ¿por qué no todos conocen a Dios? A causa de nuestra pequeñez, reducimos el concepto de Dios al tamaño de un ser humano. ¿Por qué razón? No debe sorprendernos el que nosotros no seamos capaces de ver la realidad de Dios, de la existencia de Dios, del Creador Supremo de todo el universo, sencillamente porque a causa de nuestra pequeñez, nosotros mismos tenemos la tendencia a reducirlo al concepto de lo que nosotros entendemos de un ser humano, al tamaño de lo que nosotros podemos entender y pensar. Y de esta manera nos hacemos una imagen o una idea al tamaño de nuestra propia humanidad, no entendiendo claramente que Él está muy lejos de nuestra humanidad porque Él nos creó y además Él es el creador de todas las cosas y por lo mismo es un Dios extraordinariamente majestuoso y grande, el único Dios verdadero y que no puede ser reducido a lo que nuestra mente o nuestra idea o imaginación nos puede decir. Entonces, hay muchos conceptos equivocados
y nosotros tenemos que atender lo que realmente nos dice la palabra de Dios acerca de esto. En Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, nos dice así: el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Esto nos deja muy en claro que nuestra mente es totalmente finita, pequeña, para poder ni siquiera imaginar los pensamientos de Dios, el creador de todas las cosas que vemos y que no vemos. Por esta razón es que es muy importante que nosotros entendamos esto. Los pensamientos de Dios se nos escaparán, porque Él es infinitamente inmenso y eterno, mientras que nosotros, en comparación, somos seres pequeños. Estamos confinados aquí en la tierra, somos seres mortales, somos personas que vivimos en un tiempo y en un espacio definido, y Él no habita ahí, Él es eterno. Él es el Dios de la eternidad, por lo cual Él es infinitamente superior en todos los conceptos a cualquier imaginación que usted se haga de Él. Por lo tanto, nosotros debemos rendirle realmente nuestras vidas a aquel que nos creó, a aquel que nos dio vida y aquel que es el único Dios verdadero. Él es majestuoso, nosotros somos pequeños. Él es de toda gracia, nosotros no lo somos. Él nos otorgó bendición y salvación. Somos los que hemos sido bendecidos a través de la vida que Él nos da. Esto es lo que debemos entender nosotros acerca del Señor. Y aún, y esto es muy, muy importante para usted y para mí, aún siendo un Dios tan majestuoso y tan grande, nos da la oportunidad de tener con Él una relación. En nuestra pequeñez, a su grandeza extraordinaria de majestad, nos abre un camino para que podamos tener comunión con Él, relación con Él, hablar con Él, ser bendecidos por Él y nosotros también comunicarle a Él lo que realmente somos. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué no todos conocen a Dios? Porque lo reducen al propio tamaño que tienen. No es así. Dios es grande y misericordioso y es un Dios compasivo que siempre nos bendecirá. Vamos a ir a un corte y en un momento más continuamos con ustedes. La que repica más que el chile es la campana. El que tiene porte y elegancia se le admira a distancia. El Catrín sube y baja la montaña como si nada y se le ve solo en la manada. El venado. Nada. Me falta poquito. Alta, fuerte y colocada, a veces sucia o bien boleada. La bota. Yo la tengo. El valiente. Yo lo tengo. El músico. Ahora sí Nada. lo tengo. Morenito de color, baila siempre con sabor. El negrito. ¡Lotería! Lotería, junta y celebra en familia. Hola, ¿cómo estás? Así como este edificio tiene cimientos sólidos y está hecho de material de primera calidad, de la misma manera yo te invito a que leas tu tiempo con Dios todos los días, porque vas a cimentar tu vida, vas a usar buenos materiales para que puedas crecer todas las mañanas, en la tarde o en la noche, te tomes un tiempo con Dios para que entonces tu vida tenga un cambio de 180 grados. Hazlo y verás que tu vida tendrá un giro de éxito. Ya estamos nuevamente con ustedes y quiero decirles
que cómo me siento privilegiado de poder transmitirles a ustedes estas verdades, esto que es la palabra del Señor, que es inmutable, que es extraordinaria, sorprendente. ¿Por qué no todos conocen a Dios? Esto es tan simple de entender. Y ya vimos el primer punto, en el cual no le podemos alcanzar porque lo imaginamos o lo reducimos a la imagen de un ser humano, cuando realmente Él es Dios, majestad suprema del universo, el que creó todo. Y si nosotros no podemos verlo así, entonces nuestra pequeñez no nos permite conocerle. Pero también tenemos este segundo punto que es también fundamental. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Mire, esto es muy importante porque nosotros debemos estar conscientes de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nosotros somos personas pecadores y nosotros debemos reconocer nuestra condición humana con respecto a lo que es la condición divina. La condición humana es una condición en donde nos damos cuenta que nosotros somos pecadores, que por naturaleza pecamos, pero que Dios, nuestro Creador, es un Dios santo, es un Dios extraordinario, es un Dios que nos ama infinitamente, profundamente y desea lo mejor para nuestras vidas. Ahora, si no entendemos bien estos conceptos que nos habla la Biblia acerca de nuestra condición humana y los remedios también o la respuesta que Dios da al respecto de nuestra propia condición humana, jamás llegaremos a conocerle. Es muy simple. Nuestro mismo Dios creador nos da la respuesta acerca de la pobre condición humana que tenemos. ¿Cuál es esta respuesta? El que Él nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a venir aquí a la tierra, a hacerse hombre como nosotros, a que en nuestro nivel, ahora sí, podamos entender claramente cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros en nuestra condición humana. Pero Él vino a resolver el problema más grave de la condición humana, que es el pecado. Y el pecado fue tratado por el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, perdonándonos y rescatándonos de esa vana manera de vivir. Y dice la Escritura en Isaías 45:19, yo no he hablado en secreto en algún lugar recóndito de la tierra. Yo no le he dicho a la descendencia de Jacob que me busque en vano. Yo soy el Señor, el que habla con justicia y da a conocer lo recto. Cuando Él nos está hablando en su palabra, Él nos está diciendo, lo que yo les digo, no se los digo en secreto a nadie, es para todos. Quiero comentarle algo muy importante. Cuando Dios dice que no lo hace en secreto, es porque abarca a todo ser humano. ¿Por qué no todos conocen a Dios? Porque no todos quieren reconocer la condición humana que tienen contra la condición divina, la condición de Dios. Dios es un Dios santo, yo soy un hombre pecador, pero Él envió a su Hijo, el Señor Jesús, para resolver, remediar esta distancia que nos separa totalmente de Dios, de tal manera que no podemos conocerle. Pero también dice en Isaías 59:2 lo siguiente, son las iniquidades de ustedes las que se han creado o las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverle la espalda para no escucharlos. Esto es muy sencillo de entender. Si yo no reconozco la condición humana de pecado que tengo, entonces no puedo reconocer que nuestro Dios envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a resolver este problema. Y al no aceptar esto, entonces se crea una división
de tal forma que no hay ninguna posibilidad de que yo pueda conocer a Dios, porque le tengo que conocer primeramente a través de la gracia derramada de su Hijo Jesucristo, que se aplica en mi vida cuando yo reconozco mi condición de pecado y pido perdón a Dios acerca de ello y aplico a mi propia vida la respuesta de Dios a mi necesidad de perdón. Cuando yo hago esto, entonces el Dios Todopoderoso me bendice, me perdona y me recibe. Y estrecha un lazo, rompe la división, abre el camino para que yo pueda conocerle. Entonces, el veredicto bíblico en cuanto a nuestra condición humana se puede resumir en las siguientes palabras. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí vemos 3 columnas sobre las cuales descansa nuestra miseria humana. Primero, la injusticia. Segundo, la necesidad. Tercero, la impiedad. Como resultado, no hay quien busque a Dios. Consciente o inconscientemente, le hemos dado la espalda a Dios y vivimos sin contar con Él, sin tomarle en cuenta, sin reconocer sus derechos como Creador y Señor, y sobre todo, sin adorarlo como lo que Él es, el Dios Todopoderoso y Eterno. Pero cuando nosotros, en verdad, decidimos por Jesucristo, reconocemos a Dios y lo que nos ha dado a través de su Hijo, ahí la pared se cae, la división es quitada y yo puedo entrar directamente a la misma presencia de Dios y conocerle. En un momento más vamos a continuar con ustedes, vamos a un breve corte y regresamos. En el desayuno. En tu cuarto. Ejercitándote. No importa el cómo y el dónde. Lo que importa es leer. Lee QT Live. Infórmate en mseditorial.com. ¿Quién soy? Era judía de la tribu de Benjamín, pero me adoptó mi primo Mardoqueo. Fui elegida reina por el rey Asuero. Arriesgué mi vida para salvar a mi pueblo. ¿Quién soy? Estaba leyendo en la Escritura algo que también es muy interesante, que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para poderles dar el fin que ustedes esperan. El hombre por naturaleza, y ya lo vimos, tiene como resultado, después de su necedad, después de una gran injusticia y también de impiedad, el que no busque a Dios. Y entonces, esto da como resultado que al desatender al autor de la vida, entonces vivimos totalmente alejados de Él. ¿Y qué es lo que pasa? Que creamos filosofías, que edificamos edificios imponentes, hacemos ideologías religiosas que no tienen fundamento en el Dios verdadero, y esto la Biblia le llama necedad. El hombre tiene en verdad una gran necesidad de Dios. Nuestra impiedad nos conduce
inexorablemente a la injusticia. Y entonces, por esta razón, no podemos conocer a Dios. El punto 3 y último que vamos a estar analizando es este: reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo. Esta es la buena noticia. Efectivamente, nosotros por nosotros mismos, en nuestra incapacidad humana, no podemos conocer a Dios. Pero el resultado de lo que el Señor hace y que da como resultado que podamos conocerle, viene directamente del trono celestial. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino aquí a la tierra para darnos vida y para darnos perdón y al mismo tiempo poder conocer a su Padre celestial. ¿Qué es lo importante aquí? Como primer inciso, el mensaje de la cruz. Nosotros no podemos apartarnos del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz le está diciendo al mundo entero, allí, en ese lugar del Gólgota, en esa cruz del Calvario, el Hijo de Dios murió para pagar por las faltas, pecados, iniquidades de todo ser humano, de todos los tiempos, de todos los credos, de todas las razas y de todo. Dios, el único Dios verdadero, envió a su Hijo a morir en la cruz para resolver el problema de nuestras vidas. Y esto es el mensaje de la cruz. Por esta razón es que nosotros tenemos que ver la cruz como la herramienta o el lugar, más bien, en donde podemos hallar todo lo que necesitamos de Dios y conocerle en realidad. En 1 Corintios 1:18 dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Hay gente que no entiende esto de la cruz, pero ellos son los que se pierden. Pero para los que creen y se salvan, allí está el poder de Dios. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Tremendo. No podemos ignorar lo que es la cruz. Inciso B, Jesús es el único camino a Dios. Los evangelistas y las epístolas del Nuevo Testamento nos demuestran que Jesús mismo y los apóstoles hablan de Jesús como el único camino a Dios. El Señor Jesucristo también lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no lo hace a través de mí. Jesús es el camino a Dios. El inciso C, nuestro principal obstáculo para llegar a conocer a Dios, ya lo vimos, son nuestros pecados. Esto impide el libre acceso a la presencia de Dios. Nuestro pecado nos pone una barrera, la cual no podemos vencer. Entonces, si no logramos que nuestros pecados sean perdonados, sean redimidos y nosotros también seamos justificados delante de Dios, no podemos entrar en su presencia. Y al no entrar en su presencia, no podemos conocerle. Esta es nuestra triste condición humana. Y según el testimonio unánime que da la Escritura, es que somos culpables, merecedores solo de la ira de Dios, reos de muerte, excluidos definitivamente de su presencia y alejados para siempre de su gloria, de conocer su carácter y naturaleza y que eso pueda ser una cosa que se impregne en nosotros mismos cuando le conocemos tal y como Él es. Y último inciso, el D. Dios mismo toma forma humana en Jesucristo a fin de llevar sobre sí el castigo de separación eterna que nosotros merecíamos. A veces pensamos mucho acerca del infierno. Debe ser algo verdaderamente terrible, pero lo más terrible es
la separación eterna de la presencia de Dios. Que usted jamás llegue a conocer a Dios, su Creador, y que además esté viviendo por la eternidad en el infierno. Esto sí que es verdaderamente escalofriante. Pero Jesucristo vino a ser nuestro sustituto y sufrir en su carne la pena capital, la muerte por el pecado mío y el de todos. La paga del pecado es la muerte. Entonces, Él es nuestro sustituto perfecto para que nosotros podamos ser perdonados, redimidos y justificados delante de Dios. Y esta es la manera de conocer a Dios. Por esto es que muchos no alcanzan a conocerle. No podemos minimizar, hacer pequeño a Dios a la estatura de un ser humano. Tampoco podemos pensar diferente a lo que Dios nos dice. Dios es santo, nosotros somos pecadores. Y el tercero, debemos estar reconciliados con Dios por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Si esto hacemos, nosotros podremos conocer verdaderamente al único Dios y al único que ha hecho todas las cosas de la creación. Que el Señor les bendiga. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en este su programa, Él es.